Cuando hablamos de devociones en el mundo de lo paranormal, en el mundo de la religiosidad de algún lugar, de algún sitio, siempre tenemos que pensar. Un duelo, por ejemplo, tiene cinco, cinco etapas, ¿no? La negociación, la negación, la ira. Pero vamos a puntualizar en la negación, ¿no? Porque uno se niega a perder a ese ser querido. Entonces decía, ¿qué tendrá que ver devociones con duelo? Que muchas veces en situaciones especiales las personas solemos acudir a la intersección de algunos santos o de algunos entes elevados, o como usted quiere y mande. Lo cierto es que así han nacido distintos cultos, más en el litoral argentino, pero no solo en el litoral argentino, sino en distintas partes del mundo como Centroamérica, parte de La Rioja, Salta, Córdoba y en muchos lugares de la República Argentina y Latinoamérica han acudido muchas veces a santuarios improvisados, paganos, no reconocidos por los cánones normales de la Iglesia Católica, sino producto de la devoción popular de las gauchadas pagadas, vendrían a ser, por decirlo de alguna manera, ¿no? Comencemos a escribir este capítulo nuevo aquí en la 105.3 del otro lado. Hasta Vamos a tratar de hacer este programa en dos etapas para no hacerle muy largo, muy cansador, ¿no? Pero nos vamos allá, a la provincia de Corrientes, a a nuestra primer devocionario, a nuestra primera devoción. Pero volvamos al principio. Hablemos de San Baltasar. Si bien es cierto, no hay muchos datos históricos con respecto a San Baltasar. El historiador romano Claudio Josefo no escribió mucho sobre San Baltasar precisamente. Sí ha mencionado en algunos de los escritos eh, la presencia de los tres reyes magos, que tampoco sabemos si eran reyes o no eran reyes, o eran astrólogos, y venían de Oriente. Oriente. ¿Por qué de Oriente? Son preguntas que han quedado en el imaginario popular durante años, muchos años, y que todavía la gente se sigue preguntando, ¿por qué eran tres? Y acá vamos a hacer un punto y aparte, ¿no? ¿Por qué tres? En algún programita también vamos a estar hablando de números, ¿no? Programas sucesivos vamos a estar hablando de numerología, pero no es el caso, ¿no? Pero eran tres reyes magos. Si eran tres reyes magos y venían solos, hay una incongruencia histórica porque los reyes por lo general nunca se mueven solos, se mueven con una comitiva. Entonces, podríamos llegar a lucubrar a través del tiempo, casi más de 2000 años, que no se trataba de reyes sino de astrólogos. Y la particularidad de los regalos también era curioso. Pero volvamos a Latinoamérica, volvamos a nuestro San Baltasar aquí en el litoral argentino. Costumbre litoraleña, costumbre de la provincia de Corrientes, que se fue manteniendo en el tiempo, que fue buscando sus raíces en la cultura negra, en el Cambacuá, en la cueva de negros. Y acá nos remontamos atrás en el tiempo. ¿Sí me acompaña? Bueno, cueva de negros, Cambacuá, Quilombo. En la época de la esclavitud, los esclavos cuando se escapaban de las haciendas por lo general terminaban en un Cambacuá, en una cueva, haciendo sus rituales de santería que se mixturó con los rituales católicos o con los santos católicos. Hoy tenemos muchos santos católicos que son venerados en el Umbanda, en el Quimbanda, santos representativos de la Iglesia Católica que no tienen el mismo nombre. Y tampoco vamos a tocar ese tema, no entremos ahí, porque es un tema complejo, sí, que vamos a estar tratando en su momento en el otro lado. Pero por ahora nos dedicamos solo a San Baltasar y a esta cueva de negros. Como les contaba, como para dar un contexto a la historia, los esclavos siempre terminaban en una cueva de negros, en un cambacuá, tocando tambores. Casi 200 años hasta ahora, hoy, en un barrio de una provincia argentina, se sigue cultuando con tambores, en un barrio que lleva el nombre de Cueva de Negros, al cambacuá. Y es donde viene la mixtura, o por decirlo, el entrecruzamiento cultural vendría a ser
entre una religión y la otra, muy ligada al africanismo, a las religiones de santería, con el tema de los tambores, los quimbales, la danza y por sobre todas las cosas la devoción. No se olvide que esto es parte de la religiosidad popular de un pueblo como el nuestro, como, como Apóstoles, que es un pueblo de extremada religiosidad que se enmarca dentro de los cánones oficiales. No tiene nada que ver, si bien es cierto, hay gente que cultúa a algunas entidades acá en la ciudad de Apóstoles, o algunos santos populares acá en Apóstoles, pero son los menos, ¿no? Pero la religiosidad de un pueblo, acá por estos lados de Misiones, pero muy conocido en la parte de Corrientes, más principalmente en la parte capital de Corrientes, que es venerado en un barrio de la ciudad de Corrientes. Estamos hablando prácticamente de San Baltasar. Cuando buscamos la historia de San Baltasar y nos damos cuenta de que era uno de los 3 reyes magos que venían de Oriente. Y uno de ellos, el personaje principal de esta historia, principalmente era negro, característicamente negro. Una cultura, y esta cultura se ha aferrado en la provincia de Corrientes, en la capital correntina, más precisamente en un barrio de la ciudad de Corrientes, que es el barrio Cambacuá. Cambacuá o Cueva de Negros, en la traducción al guaraní. Y que todos los años, no recuerdo bien si el 13 de enero, se celebra con procesiones, bailes. Y lo particular, y ahí donde se mixtura la historia, ahí donde hay cosas raras, ¿no? Porque como que se metieron los tambores a una festividad religiosa, tambores que vienen del África, con otro culto totalmente distinto, con otra identidad, podríamos decirlo de alguna forma, pero que se ha mixturado y que lleva año a año a muchos devotos en San Baltasar a cultuarlo, a hacerle procesiones, misas. Y acá tenemos que hacer un punto y aparte, ¿no? La diferencia entre devoto y promesero. Yo puedo ser promesero, ir a pedir un favor a determinada deidad, a determinado santo, pero una vez cumplida la promesa yo me desvinculo totalmente del santo. Es el promesero. Ahora el devoto es el que cumple un compromiso de tener un altar, un nicho, una capilla, donde la devoción es más profunda, más arraigada en el devoto que el promesero. El promesero no tiene una vinculación distinta o diferente con las deidades o entidades a las que invoca. Un devoto sí, tiene responsabilidades por sobre un santuario, una capilla, un altar, y recibe a gente, porque ahí es donde se manifiesta el culto público a determinadas entidades. Como por ejemplo, ya hablamos de San Baltasar, por ejemplo, que tiene su cultuación en la provincia de Corrientes, como lo hemos dicho, en muchas oportunidades, y seguimos recalcando, y mucha gente va a pedir favores, gauchadas, y cada 6 de enero, como también sucede en la Iglesia Católica con las distintas devociones marianas, la fe de las personas es una cuestión totalmente inexplicable, no importa de dónde venga. Puede venir de la parte católica o de la parte pagana en este caso, ¿no? Entre otros de los santos que tenemos acá en la provincia de Corrientes es el tan mencionado, famoso, santo pagano, internacionalmente conocido como el Gauchito Gil. Todos saben más o menos la historia del Gauchito Gil, y no vamos a entrar tanto en el Gauchito Gil. Se sabe o se presupone, no hay fecha exacta porque en aquellas épocas de 1847 no se tenía un registro estricto de qué fecha nació, pero se dice que habría nacido allí por el 12 de agosto del año 1847. Y acá donde entra una gran controversia, donde tenemos al Gauchito Gil como cuatrero, delincuente, asesino, desertor, y lo que usted quiere y mande. Pero tenemos la otra historia de los promeseros y devotos del Gauchito Gil, donde entramos a hilar fino, a decir, cumple promesas, y año a año se pone de manifiesto esta gran peregrinación que se hace en el Payubre. Payubre anteriormente, hoy en la actualidad, conocido como Mercedes Corrientes, en la antigüedad, conocido como Payubre.
Allí, en un rancho humilde de la provincia de Corrientes, en el Payubre, habría nacido, reitero, el 12 de agosto de 1847, quien en vida fuera Antonio Mamerto Cruz Gil Núñez, más conocido, posteriormente sería conocido como el Gauchito Gil. Todo el mundo más o menos sabe la historia del Gauchito Gil, que peleó en la guerra del Paraguay, que desertó al ejército cuando le ofrecieron, y él dijo: yo no voy a derramar sangre inocente. Y así fue tejiendo entre la historia, el mito, la tradición, la historia del Gauchito Gil. Después de más de 100 años desde su martirio hasta la fecha, cientos de miles de personas han pasado por ahí, devotos, promeseros, gente de a pie, gente común, gente que va a pedirle una gauchada, capaz, tal vez, una nimiedad, o tal vez un milagro mucho más grande, que según cuentan, y esto lo decimos, lo ponemos en potencial, según cuenta, el gauchito cumple siempre las promesas, siempre y cuando More cumpla. Fiel devoto. Yo empecé hablando de San Baltasar. ¿Y por qué hablo de San Baltasar? Y ahora hablo del Gauchito Gil. ¿Y por qué yo mezclo el Gauchito Gil con San Baltasar? Porque según cuenta la leyenda, Gauchito Gil era muy devoto de San Baltasar, a tal punto es que él nunca se perdió una celebración de San Baltasar. Si no estoy errado, 6 de enero, todos los 6 de enero, el Gauchito Gil nunca se perdía una celebración. Pero como estaba prófugo de la justicia, tenía que esconderse. No tenía que ser visto. Entonces, como la gente agradecía al gaucho los favores recibidos, muchos de ellos disfrazándose del Gauchito Gil para confundir a la autoridad. Hay muchas historias sobre el Gauchito Gil, hay muchas. Una es que le perseguía a la policía por desertor del ejército argentino. La otra tiene que ver más con una historia de amor entre una hacendada, una viuda joven hacendada, que era pretendida por un coronel del ejército o militar, y que estaba prendada de amor por el Gauchito Gil. Y en esa historia de amor y pasión que se fue desatando ahí, se fueron tejiendo miles de historias y lucubraciones en ese sentido. La cuestión es que el coronel del ejército se la tenía curada al Gauchito Gil, hasta tratar de detenerlo, lo cual fue detenido, pero son simplemente historias. Por eso mismo, este programa puede llegar a ser extremadamente largo, así que lo vamos a tratar de dividir en dos para que no sea tan extenso. Pero también aquí en esta historia aparece un tercer personaje, todos girando en torno a lo mismo, girando en torno al Gauchito Gil, ¿no? Tenemos el San La Muerte, que también era, según se dice, según cuenta la leyenda, protector del Gauchito Gil en algún punto. San La Muerte es una iconografía católica guaraní con una cruz española, y mucha gente lo quiere negar y no quiere decir que existe por un montón de prejuicios que hay al respecto, y en realidad no hay un dato concreto de cuál fue el origen de San La Muerte. Según se cree, y según cuenta la historia y según cuentan algunos historiadores, gente de la comunidad guaraní, antiguos chamanes guaraníes, cuenta que San La Muerte es simplemente una iconografía religiosa que trajeron los españoles como el Señor de la paciencia y la humildad. Personaje representado en una silla, un personaje esquelético representado en una silla, o personaje esquelético en cuclillas, que también está la leyenda de San La Muerte, que la estaremos ampliando en el transcurso de este programa aquí del otro lado. Creyente por sobre todas las cosas. Y creyente implica un montón de explicaciones que también la vamos a dejar para otro programa para no extendernos mucho en este programa de esta noche, de este viernes acá en la 105.3.